¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este viernes 20 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Republicanos y demócratas negocian activamente para lograr un acuerdo de financiación federal que evite el cierre del gobierno. Lo analizaremos. Además, Biden lo vuelve a hacer, perdona miles de millones de préstamos estudiantiles para miles de empleados públicos. Y millones de viajeros abarrotan carreteras y aeropuertos del país en el inicio de las vacaciones navideñas. Esto y más en Voz News, que comienza ya. Comenzamos con esto. Los republicanos de la Cámara de Representantes analizan una propuesta de financiación de 3 proyectos de ley que eliminarían el aumento del límite de la deuda. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, está buscando una manera de evitar un cierre del gobierno horas antes de la fecha límite este viernes por la noche, y después de su segunda propuesta de financiación que fue derrotada el jueves por la noche. Johnson dijo el viernes por la mañana que los republicanos habían llegado a un plan C para evitar un cierre. Los demócratas y unas pocas docenas de republicanos rechazaron el jueves un proyecto de ley que combinaba una extensión de la financiación del gobierno de 3 meses, $110 millones en ayuda para desastres de agricultura y otras medidas, con una extensión de 2 años del límite de la deuda, la última de las cuales fue una demanda de último momento del presidente electo Trump. Y la reacción del presidente electo Donald Trump ante la falta de un acuerdo no se hizo esperar. A través de su cuenta de Truth Social, Trump escribió lo siguiente: si va a haber un cierre del gobierno, que comience ahora, bajo la administración Biden, no después del 20 de enero bajo la administración Trump. Este es un problema que Biden debe resolver, pero si los republicanos pueden ayudar a resolverlo, lo harán. Y es que de no llegarse a un acuerdo, este sábado en la noche podría darse un cierre de gobierno que dejaría sin sueldo a millones de trabajadores federales. Vanessa Vallejo nos cuenta cuáles son algunas de las principales consecuencias si no se logra aprobar un paquete de financiación. Vanessa. Con todo el caos que está teniendo lugar en Capitol Hill en relación al paquete de financiación que no ha podido ser aprobado, se hace cada vez más probable el cierre del gobierno. ¿Pero qué significa esto en términos reales para los americanos? Bueno, pues para empezar, estamos hablando de millones de empleados que posiblemente se quedarán sin sueldo, y esto incluyendo Fuerzas Armadas y reservistas. En asuntos particulares, por ejemplo, el asunto de los viajes, que es algo tan importante sobre todo en esta época para los americanos, pues aunque los viajes y el transporte en general seguirán sin mayores cancelaciones, sobre todo en esta época del año, por la cantidad de viajeros se esperan retrasos. El portavoz de la Administración de Seguridad del Transporte dijo que 59,000 de los 62,000 empleados de la agencia fueron considerados esenciales, de modo que seguirán trabajando aún sin sueldo, y que esto significa pues tiempos más largos de espera en los aeropuertos. Otro asunto es los cheques, por ejemplo, de la Seguridad Social, que van a continuar porque también se considera un gasto obligatorio, igual que los servicios de Medicare, que no se interrumpen. Sin embargo, dependiendo de cuánto dure el cierre del gobierno, los americanos que tienen, por ejemplo, beneficios de estampillas para comida u otros servicios para ayudar, por ejemplo, a las madres, podrían verse afectados. Cada departamento y cada agencia tiene un plan especial considerando algunos trabajadores esenciales. Sin embargo, pues evidentemente entre más dure el cierre del gobierno, más presión hay, no solo por los servicios que se puedan paralizar, sino también por los cientos de miles o incluso millones de empleados que dejan de recibir sueldo, que son suspendidos o que tienen que seguir trabajando porque son considerados trabajos esenciales, pero sin sueldo. Gracias, Vanessa, por este reporte. Por otra parte, la administración Biden anunció otros $4.28 mil millones para perdonar préstamos estudiantiles, mientras el presidente Biden y la vicepresidente Harris se preparan para dejar la Casa Blanca. La enorme ayuda financiera otorgará condonación de préstamos a 54,900 empleados públicos.
Hace 4 años, la administración Biden-Harris se comprometió con los maestros, miembros del servicio militar, enfermeras, socorristas y otros servidores públicos de Estados Unidos a reparar el programa de condonación de préstamos para el servicio público, que estaba roto, y estoy orgulloso de decir que lo cumplimos, dijo el secretario de Educación, Miguel Cardona, en un comunicado este viernes. Con esta última medida se eleva la condonación total de préstamos a casi 180,000 millones para casi 5 millones de prestatarios, una medida que no es bien vista por muchos que la consideran injusta. En otros temas, agentes federales atraparon a una banda de inmigrantes del Tren de Aragua que se había refugiado en un apartamento del Bronx después de rastrear uno de los monitores de tobillo hasta el escondite, así lo dijeron fuentes al medio New York Post. La redada del 5 de diciembre en un edificio de departamentos en el borde de Crotona Park, realizada por un grupo de trabajo federal compuesto por investigadores de Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de Nueva York, dejó a 7 presuntos pandilleros esposados, incluyendo un ciudadano venezolano de 28 años que llevaba un dispositivo de monitoreo ordenado por la corte que llevó a los federales hasta la banda. Autoridades se preguntan por qué Jarwin Valero Calderón estaba libre a pesar de al menos 3 arrestos, una condena en el condado de Nassau y una orden federal de deportación. En la administración del presidente Joe Biden deportó a 271,484 migrantes en este año electoral, la cifra más alta de la última década, pese a su política flexible de fronteras abiertas durante su mandato. En su informe anual, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas destacó que la mayoría de estos migrantes llegaron al país de forma ilegal cruzando por tierra la frontera sur, provenientes de casi 200 países. El reporte, que compila las estadísticas del 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, llega a un mes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, quien denunció incesantemente a la administración del demócrata Joe Biden, a quien calificó de débil en temas fronterizos. Los números oficiales muestran que en el año fiscal 2024, el número de deportaciones de Biden fue el mayor durante su administración en un año electoral en el que pretendía ser reelecto antes de que su mismo partido lo obligara a renunciar. Y el gobernador Greg Abbott anunció el jueves una nueva campaña de instalación de vallas publicitarias en América Central y México en un esfuerzo por disuadir a los migrantes que intentan entrar al país ilegalmente. El estado comenzó a erigir docenas de vallas publicitarias esta semana, dijo Abbott. Una muestra de estas 6 vallas publicitarias estaban detrás de Abbott en una conferencia de prensa y tenían mensajes como: detente, si cruzas la frontera ilegalmente hacia Texas serás encarcelado y tu esposa e hija pagarán el viaje con sus cuerpos. Los coyotes mienten, no pongas a tu familia en riesgo. La campaña de servicio público, con mensajes en varios idiomas, incluidos el chino, ruso y español, según Abbott, es la última medida del Estado para intentar impedir que los migrantes crucen la frontera hacia Texas. Abbott estimó que la campaña de vallas publicitarias costará aproximadamente $100,000. Y el presidente electo Donald Trump ha emprendido acciones legales para impedir que la administración Biden venda materiales no utilizados para el muro fronterizo. Trump presentó un escrito en el Distrito Sur de Texas instando a un juez federal a detener la venta de materiales excedentes inicialmente designados para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. El caso se centra en acusaciones de que funcionarios federales están realizando ventas de liquidación de materiales no utilizados para el muro fronterizo, lo que podría socavar los planes de Trump de reanudar la construcción del muro en la frontera con México. Y para hablar de estos temas hacemos contacto con el analista político Silvio Canto Jr. Silvio, bienvenido a Voz News. Comencemos con esto. La administración Biden supera, según estas cifras, al gobierno de Trump en el número de deportaciones en este último año fiscal. Ya sabemos que los electores hablaron sobre la política migratoria de este gobierno, pero ¿cómo calificas al final en este tema a la administración Biden? Porque si bien estas cifras dicen que deportó a más gente que ninguna otra administración en este último año, también sabemos que ingresó muchísima gente más que en otras administraciones. ¿Cómo lo calificas, Silvio? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación, como siempre. Mira, yo espero que el gobierno de Biden le mande una tarjeta de gracias al gobernador Abbott aquí en Texas, porque lo que hizo posible mucho de este cambio fueron las políticas duras del gobernador de Texas, porque el gobernador de Texas básicamente ha cerrado la frontera para entrar a Texas.
Y eso yo creo que causó que muchas personas fueran deportadas o regresadas. Entonces, y yo no creo que es tanto el trabajo de Biden, más bien el trabajo del gobernador aquí. Pero hay otra cosa también que tenemos que añadir y posiblemente hasta más importante, y es el calendario, y es que ellos decidieron ponerse duro en la frontera cuando tenían elecciones. Entonces, esto obviamente era una jugada estrictamente política para tratar de borrar un poco el daño político que ellos se habían hecho en la frontera, Karina. Silvio, precisamente tú resides en el estado de Texas. Como sabes, ahora el gobierno de Greg Abbott, además de todas las medidas que había tomado anteriormente, ahora lanza una campaña de poner vallas informativas, espectaculares o billboards, como la gente los conoce también, a lo largo de México y Centroamérica, advirtiendo de los peligros de la inmigración ilegal. ¿Qué te parece esta estrategia? Mira, me encanta, me encanta. No me encanta tener que hablar de mujeres violadas, pero la realidad es que eso es lo que es la frontera. Okay, yo estaba el otro día hablando con una señora venezolana que cruzó mucho del territorio mexicano en autobuses y a través de trenes y eso. Ella me dice que ella estaba espantada todo el tiempo, porque aunque ella no fue violada, pero dice que estaban las mujeres constantemente hablando de eso, del temor. Digo, la realidad es que la frontera ha sido violenta y para las mujeres súper, súper violenta y peligrosa. Pues a mí me encanta que el gobernador Abbott esté hablando francamente, diciendo, señores, esto es lo que le puede pasar a tu hija, esto es lo que le puede pasar a tu esposa, esto es lo que le puede pasar a tu hermana o lo que sea. Así que cuando manden a alguien, piensen el peligro en el cual las estás poniendo. A mí me encanta que se haya hablado de esa manera, porque esa es la realidad de la frontera, Karina. Y es una realidad de la que muchas veces no se habla, desafortunadamente. Ahora, por otro lado, Trump acaba de demandar al gobierno federal porque este decidió rematar a precios absurdos los materiales para la construcción del muro fronterizo que habían quedado, sabiendo que los va a utilizar la administración entrante. ¿Qué piensas de esto? Me encanta, porque otra vez más vemos a Trump activo, ¿no? Como dicen, proactive. También Texas y Missouri están demandando al gobierno federal. Digo, esto es te pones a pensar, es una tontería política por parte del gobierno de Biden. Después de haber invertido ese dinero y dejar esas partes ahí, ahora las quieren como que rematar en el mercado. No sé exactamente qué es lo que están tratando de hacer. Me parece una jugada estrictamente política. Y yo espero y creo que Texas y Missouri van a ganar en la corte cuando esto llegue más arriba. Y solamente para ponerlo en perspectiva, Silvio, si estos materiales, sabiendo que la gente, más de la mitad del país votó por una política de asegurar la frontera, votó por un Trump que dijo que iba a asegurar la frontera, que iba a construir este muro, ¿por qué el actual presidente iría en contra de los contribuyentes? El vender estos materiales y rematarlos significa que le costaría a los contribuyentes ahora el doble o el triple, precisamente recomprar esos materiales para terminar esto por lo que la gente votó. Quisiera cerrar rápidamente contigo en 30 segundos una reflexión de lo que ha sido la administración Biden en el tema migratorio, porque sabemos que también habían demandado al estado de Texas anteriormente por tratar de asegurar la frontera. La administración Biden ha sido un cero a la izquierda, francamente, con respecto a la frontera, un desastre en todo sentido. Y yo nunca lo he entendido, por lo que estábamos hablando ahorita del daño a las mujeres y por tantas razones. Digo, lo mínimo que tú esperas de tu presidente es que defienda la soberanía de tu país, y eso es lo que es la frontera. Entonces, yo creo que es pura venganza política, es todo lo que es. Él está rodeado de un montón de gente que creen que de la manera en que se gobierna es simplemente reversando todo lo que el presidente Trump había hecho, y una de las mejores cosas que él hizo fue la frontera. Entonces, yo creo que es pura venganza política, o posiblemente hay otra palabra, malcrianzas, a lo mejor de simplemente personas que no quieren aceptar la realidad de las cosas, Karina. Y bueno, vimos en estas elecciones lo que el pueblo estadounidense quiere, y es el regreso a la soberanía de este país, al orden, a la ley y al orden, y por eso votaron de esa manera. Silvio, como siempre, un gusto tenerte con nosotros en Voz News. Feliz Navidad a todos y que Santa Claus les deje lo que pidieron. Que nos traiga muchas bendiciones para ti y tu familia, y feliz Navidad también.
Igualmente, gracias. Gracias. Seguimos con más información y es que, mire, en otro caso, las autoridades federales presentaron un total de 4 cargos contra Luigi Mangione, quien es acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, y que podría llevarle a la pena de muerte. La denuncia penal federal contra el sospechoso Luigi Mangione, de 26 años, incluye un cargo de uso de arma de fuego para cometer asesinato que conlleva una posible pena máxima de muerte, junto con 2 cargos de acoso y un delito de arma de fuego. La denuncia federal, fechada el miércoles, acusa a Mangione de viajar a través de las fronteras estatales para acechar y finalmente matar a Thompson, lo que daría al gobierno federal jurisdicción para procesarlo. Se ordenó que permaneciera detenido antes de su audiencia preliminar, que ahora está programada para el próximo 18 de enero. Así nos vamos a la pausa. Mire, prevén un récord de viajeros dentro de los Estados Unidos durante estas fechas navideñas. Al regreso le tenemos algunos consejos para hacer su viaje más placentero. También le tenemos el consejo de que nos puede ver a través de su plataforma favorita, Fire TV, Roku, Apple TV. Vaya, ponga la palabra voz y encontrará no solamente nuestro noticiero, sino todos nuestros programas especiales. Y si aún no lo ha hecho, le recomiendo que aún durante estas fiestas, para que esté bien informado, descargue la app de voz en su celular. Es gratis y le dará acceso ilimitado a contenido exclusivo para usted. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz Nos. La Asociación Americana del Automóvil, o AAA, dio a conocer su proyección para esta temporada navideña y detalló que 119.3 millones de personas viajarán a 50 millas o más de sus casas durante este periodo de vacaciones. La proyección va desde el sábado 21 de diciembre y hasta el miércoles 1 de enero en viajes nacionales. La AAA espera 3 millones de viajeros adicionales esta temporada de vacaciones en comparación con el año pasado. El organismo también informó que estima que 107 millones de personas viajarán en automóvil, 7.850.000 en vuelos aéreos y más de 4 millones por otras vías. Y si usted es uno de esos miles de viajeros que utilizará los aeropuertos para su viaje de Navidad, le recomendamos que visite la página flightaware.com para que pueda ver los retrasos y cancelaciones en tiempo real. Este le muestra el mapa de los aeropuertos del país. Por ejemplo, podemos ver que a nivel nacional en este momento hay 829 cancelaciones y usted puede tocar el aeropuerto de su ciudad y así le muestra, por ejemplo, en el área de Dallas, 57 vuelos retrasados a esta hora, 90 mejor dicho, en el área de Los Ángeles, en Nueva York, 100 vuelos retrasados y así sucesivamente. Esta es una muy buena herramienta con la que usted puede estar a tiempo y llegar a tiempo para su vuelo y, por supuesto, saber cómo está el tránsito en los aeropuertos del país. Bueno, y vamos a otros temas. La inflación en los Estados Unidos repuntó de nuevo en noviembre a 2.4% en 12 meses frente al 2.3% en octubre. Esto según el índice PCE publicado por el Departamento de Comercio, la referencia de la Reserva Federal para trazar su política monetaria. El índice IPC de precios al consumo, al que están indexadas las pensiones, también subió en noviembre hasta 2.7% en 12 meses. Frente a un 2.6% el mes anterior. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, se mantuvo estable respecto al mes anterior en 2.8% interanual. También el índice de precios mayoristas en Estados Unidos trepó en noviembre a su nivel más alto en casi 2 años, otra señal de subida de precios en la mayor economía mundial. Y mire, el gigante estadounidense del comercio electrónico, Amazon, no prevé perturbaciones por la huelga que afecta desde el jueves a varias de sus instalaciones en Estados Unidos en reclamo de mejoras salariales. La protesta comenzó ayer jueves en Estados Unidos debido al rechazo de la dirección de Amazon a negociar con el sindicato Amazon Labor Union, afiliado al poderoso sindicato Teamsters, desde junio. 7 almacenes, mire, se ven afectados en Nueva York, Atlanta, California e Illinois, según los Teamsters. Los sindicatos reclaman desde hace varios meses negociaciones para un nuevo convenio colectivo y bueno, al parecer esto no afectará las entregas para esta época navideña. ¿Qué tal, amigos? Samuel Rodríguez. Otro regalo de Navidad. Aquí estamos. Disney acaba de cancelar una serie que estaba enfatizando la agenda transgénero. ¿Por qué? Porque la elección del 5 de noviembre del 2024 fue un marco indicatorio que el pueblo americano
entiende que como adulto uno puede escoger cómo identificarse, y ese es el libre albedrío de cada persona, después cuando esté bajo los parámetros de vuestra Constitución y no perjudicando la salud de otra persona. Pero cuando se trata con los niños, el 5 de noviembre hubo un mensaje contundente. ¿Y cuál fue el mensaje? No toquen a nuestros niños. Nuestros niños no se pueden tocar. Ni solamente físicamente, sino espiritualmente, intelectualmente, mentalmente. Estamos hablando de las doctrinas en las escuelas, en la cultura. Disney acaba de afirmar esa realidad, cancelando una serie, enfocándose sobre la agenda transgénero. Acaba de decir, ya esa agenda, o mejor dicho, ese proyecto no se va a dar a cabo. ¿Por qué? Porque el pueblo habló. Un mensaje para mí muy saludable en este tiempo de Navidad. Nuevamente, cuando uno es adulto, lo que quieran escoger, lo puedes escoger. Pero no pongas tu agenda en las manos de vuestros niños, no empuje y no trate de indoctrinar a nuestros niños con una agenda que ellos no tienen ni la madurez, ni la capacidad para entender, ni para responder. Nosotros como padres tenemos el derecho de proteger a vuestros niños y de enseñarles las verdades y las virtudes que han sido de bendición por múltiples generaciones. ¡Feliz Navidad y gracias, Disney! El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo en lo que va del año que 55 migrantes han muerto y 180 niños han quedado abandonados mientras cruzaban la inhóspita selva del Darién rumbo a los Estados Unidos. Los detalles de esto en el siguiente reporte. Esta inhóspita selva se ha convertido en un corredor para los migrantes, en su mayoría venezolanos, pero también colombianos, ecuatorianos, haitianos y chinos. Organismos internacionales denuncian que durante esa travesía enfrentan peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales que les roban, violan y matan. 55 personas han fallecido en el 2024 en la ruta del Darién. Eso es mucho. Pero preocupante es que han quedado 180 menores no acompañados a la disposición del CENIAF. Eso es un problema muy serio porque hasta donde tengo entendido son menores de distintas edades. Las autoridades panameñas sospechan que las cifras de muertos en la selva pueden ser mayores ya que muchos cadáveres no se pueden recuperar por lo inaccesible del terreno o incluso terminan siendo devorados por animales. En lo que va del año, 300.000 migrantes han atravesado el Darién, 41% menos que en 2023, cuando un récord de 520.000 personas hicieron este peligroso recorrido. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este viernes cambios en un tercio de su gabinete en plena crisis política tras la renuncia sorpresiva de Chrystia Freeland y un aumento de las tensiones con Donald Trump. La decisión ocurre una semana después de la renuncia de Freeland, exministra de Economía y colaboradora de Trudeau durante una década, debido a diferencias sobre la estrategia para responder a las amenazas de Trump de elevar los aranceles a Canadá cuando vuelva al poder el 20 de enero. 8 ministros fueron nombrados para reemplazar a aquellos de los 35 miembros del gabinete que no seguirán y para relevar a quienes tenían dobles o triples funciones. Y antes de irnos a la pausa, queremos recordarles que es muy importante que se suscriban a nuestras plataformas. Nos pueden encontrar en Rumble. Es una plataforma de video muy similar a la de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Aquí pueden encontrar no solamente nuestros noticieros, sino todos nuestros canales. Tenemos, por ejemplo, la programación de Gustavo Vargas, Voz News, Karina Yapor, First Talks, Raymond Nazar, Karina Mariani, La Brújula, Aguilar Opina, Vanessa Vallejo, La Voz del Ser y mucho más. Y también en YouTube, recuerde, suscríbase, toque la campanita para que cada día le aparezcan las notificaciones cuando subamos algún noticiero o contenido por usted. Por cierto, gracias a todas aquellas gentes que nos escriben todos los días y nos dejan sus mensajes, como Tomás G. Cortés, dice, esperando el mejor noticiero, bendiciones, muchísimas gracias. Santos Tamaya, dice, buen trabajo, Karina, gracias. Luis Varela, excelente noticiero, muchísimas gracias. Y bueno,
Todos estos comentarios son muy importantes para nosotros. Gracias por su preferencia. Ayúdenos compartiendo nuestro contenido. Así nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros expertos para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Al momento que estamos realizando este noticiero, en Washington, D.C., aún buscan un acuerdo de financiación que evite un eventual cierre del gobierno. Para discutir esto a profundidad, el día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Estábamos tocando este mismo tema ayer, ya lleva varios días. No hay un acuerdo todavía en este momento. Y se sabe que si no se alcanza un acuerdo para hoy en la noche, entonces comenzaría un cierre de gobierno para mañana. Para quienes no están familiarizados con ello, con las consecuencias de esto, Vanessa, quisiera empezar contigo sobre qué pasaría si no se ponen de acuerdo en un paquete de financiación del gobierno federal. Bueno, pues cientos de miles, si no millones de trabajadores que podrían estar durante un tiempo sin sueldo. Hay algunos que hacen trabajos esenciales, entonces podrían seguir trabajando, pero sin sueldo. Otros podrían ser enviados a sus casas. Ahora, a esos trabajadores se les devuelve ese dinero cuando se llegue a un acuerdo, por supuesto. Yo creo que en términos de impactos, pues en general tal vez lo del transporte puede ser un impacto porque se reduce el número de empleados y eso, por ejemplo, ya están alertando que para quienes vayan a viajar, además, precisamente en esta semana y en esta temporada, pues puede haber retrasos en los vuelos. Pero en general yo creo que va a depender de cuánto tiempo, si efectivamente llegamos a un cierre del gobierno, cuánto tiempo va a tardar ese cierre del gobierno, porque obviamente entre más tiempo, pues mayores impactos. Ahora, una de las cosas que todo el mundo se pregunta es cómo llegamos hasta este punto. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sobre el límite, Alfonso? ¿Por qué estamos sobre este límite? ¿Por qué no fue aprobada la primera propuesta que se hizo para este paquete de financiación? Bueno, yo creo que esa primera propuesta estaba llena de gastos superfluos que solicitaron los demócratas y que el Speaker Johnson, para conseguir el voto de los demócratas, para poder pasar este proyecto por la Cámara, pues incluyó. Pero eso molestó a los conservadores, pero también al propio presidente Trump y a Elon Musk. Elon Musk, como saben, sacó un mensaje en las redes sociales diciendo que eso no se podía aprobar porque incluía muchos gastos superfluos, que había que excluir eso, y por eso finalmente no se llevó a votación. Entonces, el segundo proyecto que se llevó a votación ayer, que no fue aprobado, el problema con ese proyecto es que si bien se quitaron todos esos gastos adicionales que incluyeron los demócratas, lo que es algo positivo, incluyó algo particular que pidió el presidente Trump, que es votar sobre el límite de la deuda, aumentarlo o sencillamente eliminarlo. Eso no se esperaba. El presidente Trump, yo entiendo por qué lo quiere incluir en esta discusión, porque él no quiere tener eso en los próximos 2 años todavía pendiente, porque los demócratas lo pueden utilizar para exigir al presidente o pedirle un sinnúmero de concesiones para aumentar el gasto o para favorecer proyectos de los demócratas. Él no quiere que los demócratas tengan esa herramienta para negociar con él. Por eso lo quiso incluir Trump ahora. Pero eso causó que conservadores como el congresista Chip Roy le votaran en contra porque ellos entienden que cualquier aumento en el límite del crédito tiene que ir acompañado de unos cambios estructurales fundamentales en el gasto y obviamente no hay tiempo para aprobar eso, por eso no se aprobó. Entonces, por eso estamos en esta situación ahora, que es muy difícil. ¿Cómo acomodar a Trump? ¿Cómo acomodar a los conservadores republicanos y conseguir suficientes demócratas para poder pasar algo por la Cámara? Ahora se habla de dividir esto en 3 acuerdos independientes. ¿Creen que es una mejor estrategia y qué posibilidades tienen de pasarse estos 3 acuerdos independientes, Orlando? Bueno, yo creo que lo que se está buscando es lo que efectivamente evite el cierre del gobierno y creo que se va a poner sobre la mesa cualquier cosa que obviamente complazca a el Partido Republicano en general,
al trumpismo en particular y a algunos demócratas para precisamente evitar el cierre del gobierno. Probablemente separar los acuerdos de esta manera podría lograrlo. Pero aquí el punto, lo que se está discutiendo realmente sobre la mesa parece no ser tanto el gasto, porque no es propiamente el gasto lo que debería ser y debería ser parte central de la discusión, y se supone que eso es lo que aspira, por ejemplo, Elon Musk, el gasto excesivo en cuestiones que no debería ser prioridad, debería ser lo que se busque reducir, pero realmente aquí lo que se está poniendo sobre la mesa es el tema de la gobernabilidad y la capacidad de avanzar la agenda de la próxima administración. Y por eso es que aumentar el techo, el límite de la deuda a 2 años es tan fundamental para el presidente Trump, porque eso le daría un margen de maniobra muy importante y evitaría que los demócratas pudieran de alguna manera contener al gobierno y el financiamiento en los próximos, pues, antes de 2 años. ¿Creen ustedes que se va a lograr eso? Actualmente, no sé si alguno de ustedes tiene por ahí, ¿cuál es el límite de la deuda en este momento? Yo estaba tratando de buscarlo, pero no lo veo. ¿Lo tienen? ¿Cuál es el límite ahora mismo? Es enorme. Es enorme. Y es una pena que necesitemos aumentarlo, ¿verdad? El problema es que al punto de Orlando, o sea, sigues con el gasto. Los que son fiscalmente conservadores no le quieren dar un cheque en blanco al gobierno federal, porque se le da un cheque en blanco y el gobierno federal lo va a gastar. Por eso Chip Roy está diciendo, ok, entendemos que el presidente no quiere que Chuck Schumer utilice el argumento, negocie con el techo de la deuda concesiones para prioridades demócratas. Pero al mismo tiempo, si lo vamos a aumentar, tenemos que asegurarnos que se hagan cambios estructurales en el gasto para que este gasto no continúe. Por otra parte, no sé si es solamente el cierre del gobierno. Hay personas que están dispuestos, como la congresista Nancy Mace, a que haya un cierre y dejar que en enero se discuta la financiación del gobierno, pero se empiecen a hacer los cambios que se necesitan en el gasto, porque esto sencillamente no puede continuar. Obviamente, si tenemos un cierre que dura semanas, eso sí tiene un impacto en el crédito del gobierno. O sea que es una situación muy, muy difícil, pero lo que me llama la atención es la ausencia de Joe Biden. Exactamente. O sea, él está como que concediendo que el presidente Trump ya es el presidente. ¿Dónde está Joe Biden? Él todavía es el presidente. Así es, y vamos a ver precisamente lo que dijo, porque esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué piensan de la ausencia y el silencio de Biden, quien todavía es presidente hasta el 20 de enero? Le queda un mes en el cargo de presidente y simple y sencillamente ha brillado por su ausencia. De hecho, el presidente Trump, a través de su cuenta de Truth Social, dijo lo siguiente: si va a haber un cierre del gobierno, que comience ahora bajo la administración Biden, no después del 20 de enero bajo la administración Trump. Este es un problema que Biden debe resolver, pero si los republicanos pueden ayudar a resolverlo, lo harán. Vanessa, ¿qué piensas de la ausencia de Biden en este tema tan importante? Pues que como sea, igual culpan a los republicanos. Lo que vimos ahora, esta mañana, hace unas horas, fue a Karine Jean-Pierre otra vez poniendo la cara por un Biden perdido, por un presidente Biden perdido, y diciendo que ella no veía por qué el presidente tenía que aparecer cuando el asunto era claro. Los demócratas y los republicanos llegaron a un acuerdo, Elon Musk mató el acuerdo, Elon Musk se cree el presidente, y entonces ahora es culpa de los republicanos que no haya un acuerdo. Entonces, yo creo que están simplemente haciendo lo que hacen siempre, que es echarle la culpa a los republicanos, pero evidentemente todo el mundo se da cuenta que no hay presidente. Es decir, y muchas preguntas salen de eso. Por ejemplo, ¿quién está firmando todos esos perdones? Por ejemplo, ¿quién está arreglando todas las cosas que se están moviendo desde esta administración antes de que entre el presidente Donald Trump, si Biden efectivamente no está? Es un asunto muy complicado. Y también, ¿cuál sería? Porque no sé, también esa es otra pregunta que la verdad es que no tengo la respuesta, pero ¿cuál sería? Evidentemente el presidente tiene que estar presente, pero ¿cuál sería el impacto de un Joe Biden acá? ¿Tendría impacto? Mientras tanto, veo yo a un Elon Musk que en un segundo o en materia de segundos le puede llegar a millones de americanos y que está, yo creo que sí, moviendo en una forma muy interesante la política y lo que está pasando en el Congreso.
A mí, además de eso, lo que me llama la atención es precisamente, ahorita que lo mencionabas, ¿no? ¿Quién está verificando todos esos perdones, todas estas acciones que se están haciendo a nombre del presidente de los Estados Unidos? Yo dudo, o sea, que realmente Biden tenga la oportunidad de revisar todos esos documentos, de saber a quién le está otorgando todos esos perdones que bueno, en un día firmó 1,500, por ejemplo. Ahora, en este caso de la negociación, también me llama la atención que los legisladores tengan que decidir tan rápido algo tan importante como es el presupuesto, con propuestas de tantísimas hojas, en donde realmente alcanzarán a analizar todos los detalles que están ahí como para votar a favor o en contra de ello. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? ¿Y cómo ves también esta ausencia de Biden en este tema tan crucial? Lo que pasa es que la ausencia no ha sido en este tema. Yo creo que al menos llevamos más de un año de ausencia. Ha habido ausencia durante el conflicto en Medio Oriente, ha habido ausencia durante la devastación de los huracanes en Florida, ha habido ausencia en general. Biden no ha estado y los reportes al respecto son amplios. De hecho, esta semana el Wall Street Journal sacaba otro reportaje dando cuenta sobre cómo el presidente simplemente está en otro mundo. El presidente no está y los ayudantes, los asesores no saben realmente ya qué hacer. Es muy triste, afortunadamente esto se va a acabar el 20 de noviembre, pero hay que asumir esa realidad. Estados Unidos no tiene presidente, no tiene un liderazgo. Por lo tanto, no se puede esperar mucho de Joe Biden en estas circunstancias. No, yo solo quería agregar que hoy, por ejemplo, Político publicó un artículo que se titula, no mentira, esto es de ayer a la noche, pero se titula Biden está ausente mientras Washington se precipita hacia el caos del cierre del gobierno. Los legisladores demócratas no han tenido noticias del presidente. Pero lo que sorprende es que ¿dónde está su equipo? Él podía enviar su chief of staff, su jefe de la oficina de gerencia y presupuesto para ir negociando, pero han desaparecido. Es como que para él terminó el gobierno. Él ya se retira. Y que resuelvan los otros. El presidente Trump obviamente va a intervenir como cualquier otro actor externo en el proceso legislativo, en el proceso de asignación de fondos, pero que la Casa Blanca, que tiene un rol, un mandato constitucional, desaparezca, es ser totalmente irresponsable y demuestra una falta de interés por el bienestar del pueblo americano. O sea, aquí nadie puede quejarse de Trump. Trump puede participar, pero el presidente que tiene una responsabilidad, si él no quiere estar presente, se entiende, porque nadie lo entiende, porque es incoherente, pero por lo menos que envíe a su, no sé, que envíe a, bueno, mejor no envíe a Kamala, que envíe a no sé, como dije, al jefe de la oficina de gerencia y presupuesto, su chief of staff. Ahí hay gente capaz que puede ir a negociar, pero están totalmente ausentes. ¿Cómo sería para Trump, rápidamente antes de irnos a la pausa, heredar este problema? Si no logran ponerse de acuerdo, si se cierra. Es que hay que regresar al procedimiento regular, que debo decir Johnson y Kevin McCarthy antes de él lo han estado haciendo. Ellos han podido pasar los 12 proyectos de asignaciones de fondos, pasarlos a tiempo, negociarlo con Casa Blanca. Y ahora que vamos a tener una Cámara y Senado republicanos, yo creo que se va a poder lograr. Pero esto de empezar de pasar proyectos de gastos al final del año regular, no del año fiscal, y incluir un sinnúmero de cosas, incluso legislar a través de estos proyectos de asignaciones de fondos, con estos proyectos ómnibus, eso no es responsable. La gente no sabe, el pueblo americano no sabe lo que se está aprobando. Esto no puede continuar. Espero que esto sea una de las prioridades de la administración Trump. Y miren, algo irónico en medio de la ausencia de Biden en este tema tan crucial que tiene que ver con el financiamiento del gobierno. Para lo único que sí apareció fue para condenar más deuda estudiantil, y vamos a platicar de eso después de la pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos con más de Voz News. Seguimos aquí en el panel de Voz News y como lo mencionamos antes de la pausa, la administración Biden anunció otros $4.28 mil millones para perdonar préstamos estudiantiles. La enorme ayuda financiera otorgará condonación de préstamos a 54,900 empleados públicos. Pero ¿por qué insiste Biden con estas condonaciones? Bueno, vamos a regresar con nuestros analistas para hablar de ello, porque justo estamos hablando de presupuesto, del techo de la deuda, y encima Biden no se parece para presentar una solución, pero sí para
poner más el dedo en la llaga, ¿no? De nueva cuenta condonando esta cantidad enorme en préstamos estudiantiles. ¿Cómo lo ves, Vanessa? ¿Cómo interpretas esto? Yo escuché esta semana al senador Ted Cruz que decía que el final de esta administración se le parecía a esos realities de Paris Hilton, donde al final de la noche se enloquecían y empezaban a hacer locuras todas borrachas y se les salía la verdadera personalidad. Está un poco así, están como, no sé, están alborotados, están, no sé qué, haciendo un montón de cosas para, no sé, intentar dar los últimos regalos que puedan y ver si de pronto con esos regalos algunas personas pueden tener una buena imagen de esta administración al salir, pero pues va a ser muy difícil porque precisamente va a pasar a la historia como uno de los presidentes más impopulares. Entonces creo que a pesar de estos regalos no va a lograr su objetivo. Y bueno, creo que la cantidad total en su administración de condonación de deuda estudiantil asciende a unos 180,000 millones de dólares, beneficiando a por lo menos 5 millones de profesionistas que deberían tener buenos sueldos ahora, ¿no? Y para que la gente entienda, porque claro, condonar una deuda estudiantil suena muy bonito o a regalo, como lo dice Vanessa, pero hay muchos que lo consideran injusto. ¿Quiénes? ¿Por qué? Porque todo ese dinero en realidad lo estamos pagando nosotros, lo está pagando gente que incluso quizá no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, que no puede mandar a sus hijos a la universidad, pero ellos le están pagando la universidad a aquellos que sí fueron a la universidad a través de esta acción de Biden. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? Es que este es el socialismo moderno, el marxismo cultural moderno. No es robarle a los pobres, a los ricos para darle a los pobres, sino robarle a los pobres para darle a los ricos. Porque en el caso de los universitarios son los que terminan con mejor salarios, con mayores ingresos. Entonces es sumamente injusto, es una redistribución de dinero. Pero fíjate, es lo mismo que pasa con estos subsidios para los coches eléctricos. ¿Quiénes se benefician de esos subsidios? No es la gente pobre que no puede costear esos coches, esos carros que son tan caros, son la gente de dinero. O sea que esa es la ironía de este nuevo marxismo. Pero aquí lo interesante es cómo el gobierno federal busca maneras de darle la vuelta a las decisiones del Tribunal Supremo. Recordemos que aquí hay una decisión del Tribunal Supremo Federal que dice que no se puede condenar la deuda, pero ellos han buscado otras leyes para justifican esta condonación de deudas. O sea que es increíble, por eso es tan importante reducir el tamaño del gobierno y simplificar también nuestro ordenamiento legal, porque aunque creemos que se ha prevalecido en el Supremo para que estas cosas no sucedan, esto continúa bajo otras disposiciones de ley que siguen en vigor. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas disposiciones que están usando a pesar del fallo de la Corte Suprema, Alfonso? Por ejemplo, la actual, o sea que aparentemente hay una ley que permite condenar deuda a funcionarios públicos. O sea que si eres enfermero y te dieron un trabajo en el gobierno o en el federal o estatal, pues te van a favorecer, mientras que si tienes un trabajo en el sector privado, pues no tienes derecho a una condonación. Orlando, ese tipo de cosas. Sí, ¿cómo lo ves tú, Orlando? Bueno, efectivamente, esto es lo que dice Vanessa, ¿no? Es un presidente que claramente no tiene legado, más que desastre y destrucción. Y yo creo que está buscando salir y que al menos alguien recuerde que le cambió la vida para bien, porque yo creo que son más los que van a recordar que la administración de Joe Biden les cambió la vida para mal. El problema es que nada es gratis en el mundo, todo tiene un costo. La diferencia es quién paga ese costo. En este caso simplemente se está transfiriendo el costo de estos años de estudiantes, años universitarios, que son carísimos a población que, como tú bien dices, Karina, a lo mejor ni siquiera puede aspirar a estudiar en la universidad. Entonces, aunque parezca una medida benevolente que efectivamente un grupo de personas va a alegrar y aplaudir, realmente va a tener un impacto mayor, por lo que aunque es benevolente o parezca benevolente, no es justa realmente la medida. Y por otra parte, la última pregunta en este tema sería, ¿está
torpedeando de alguna manera esta administración al proyecto de Trump de reducir el déficit fiscal con este tipo de condonaciones de deuda, poniendo todavía más presión financiera? ¿Cómo lo ven, Vanessa? Sí, pues claro, es un gasto y es un gasto que va a tener que lidiar el pueblo americano, pero, o sea, a mí lo que me parece es que el presidente Trump, por ejemplo, debería, cuando entre, ahora que están hablando tanto de gastos, hacer como una especie de resumen de lo que recoge, de los desastres que recoge de esta administración, y ahí, pues, por supuesto, podría incluir eso. Mira, hay un dicho en México que dice que hay personas que les gusta hacer caravana con sombrero ajeno. De alguna manera creo que esto se aplica, ¿no? Es como yo te perdono, o sea, el nombre de quien perdona o condona la deuda es Biden, con sombrero ajeno, con el dinero de todos nosotros los contribuyentes. Cerramos rápidamente, 30 segundos, Alfonso y Orlando, este tema, ¿cómo lo ven? ¿Afecta esto, el proyecto de Trump de reducir los gastos y el déficit fiscal? Totalmente, y las instrucciones de la Casa Blanca han sido a las agencias: gasten todo el dinero que haya sido asignado, porque tienen miedo que cuando llegue Trump, él trate de recuperar mucho del dinero que no se gastó para no gastarlo y ahorrarle dinero a los contribuyentes. Terrible. Orlando, cerramos contigo. De acuerdo, es más gasto y es irresponsable. Terrible. Bueno, pues así vámonos al segmento favorito de muchos, porque es viernes, aplausos y abucheos. Bueno, y ahora sí, comenzamos con lo no tan bonito de la semana. Vanessa, ¿para quién van tus abucheos? Pues mis abucheos son para el presidente Biden por estar perdido, pero además de todo lo que ya hemos dicho, yo quisiera decir que me parece, a veces tengo como opiniones encontradas con Karine Jean-Pierre, porque yo a veces digo, es que cómo la mandan a hacer esto, a poner la cara, a mentir, pero luego digo, bueno, ¿y por qué no renuncia? ¿O por qué ella no va y reclama? Pero lo cierto es que mis abucheos para un presidente completamente perdido. Bueno, ahí están los abucheos fuertes, ya los escuchamos. Orlando, ¿para quién van tus abucheos de esta semana? Bueno, mis abucheos van para quien se rehúsa a salir del poder, aunque ya todo el mundo lo quiera fuera, que es Justin Trudeau. Justin Trudeau, en medio de una crisis profunda en Canadá, se aferra como primer ministro y parece estar dispuesto a exponerse a unas elecciones en las que van a terminar sacándolo. Su gobierno ha sido un desastre para Canadá, un desastre creo que para el hemisferio occidental, y es una lástima que aún no entienda que ya es hora de irse. ¿Cómo lo ven? Era Canadá, que antes era un país que se ponía mucho como ejemplo, ¿no? Y se comparaba de alguna manera, y hasta algunas personas lo mencionaban como en superioridad a los Estados Unidos. ¿Cómo ven esta situación rápidamente antes de irnos con Alfonso? ¿Cómo lo ven Vanessa y Alfonso? Pues no sé qué decir de Justin Trudeau, simplemente sigue ahí peleando y batallando. Yo no creo que tenga futuro. Pero... A mí lo único que está curioso es que tiene un gran parecido con Fidel Castro. No sé por qué. No sé por qué. Quizás hay distintas teorías por ello, pero no sé. Bueno, ahí está. Vamos. Mis abucheos a la congresista Jasmine Crockett por esa entrevista que dio a Vanity Fair, donde se atrevió a decir que los hispanos tienen mentalidad de esclavos porque apoyaron en números muy grandes al presidente Donald Trump en las pasadas elecciones. Eso es totalmente falso, es todo lo contrario. Lo que demostramos nosotros los hispanos en estas elecciones es que somos independientes, que nadie nos domina. Es ella y su Partido Demócrata que ha querido imponer un dominio de los votantes hispanos, y yo creo que en esta elección demostramos que somos independientes y que podemos tomar decisiones por nuestra cuenta. Ahí están los abucheos fuertísimos. La verdad que yo coincido contigo en este abucheo. Me parece terrible esos comentarios por parte de esta congresista, que además recordemos que ella se ha manifestado también en el pasado a favor de eliminar los impuestos para las personas afroamericanas simplemente por considerar que son descendientes de esclavos. O sea, ya meter esta mentalidad de victimismo en la sociedad es una mentalidad que realmente divide, que tiene un efecto de división y que tiene un efecto de hacerle pensar a cierto sector que merecen algo simple y sencillamente por algo que no vivieron directamente, ¿no? Esa es la verdadera mentalidad de plantación que los demócratas han querido imponer en grupos minoritarios. Así es. Pues bueno, ahora vámonos a las cosas positivas, porque también hay cosas buenas que celebrar. Comenzamos con los aplausos de Vanessa. ¿Para quién van tus aplausos, Vanessa?
Para el Tribunal de Apelaciones de Georgia, que decidió descalificar a Fani Willis del caso contra Donald Trump, yo creo que todos los que siguieron esas audiencias de esta mujer mintiendo descaradamente cuando decía que todo el dinero se lo había devuelto a su amante en efectivo y otras mentiras más fueron muy bochornosas para este país, y es un poco como un aliento de decir, bueno, al menos llega la justicia. Bueno, ahí están los aplausos. Eso sí, la verdad que increíble, ¿no? De película. Ella regresó todas esas cantidades de dinero en efectivo. Sobre todo ahora que casi nadie usa efectivo. Pero bueno, ¿para quién van tus aplausos, Orlando? Bueno, mi reconocimiento al Financial Times por reconocer a Donald Trump como una realidad y darle la distinguida selección de persona del año, que por cierto dice que el de Donald Trump es el regreso más espectacular a la política en la historia de Estados Unidos y que ya no se puede considerar a Donald Trump como un error en la historia, como probablemente lo consideró por mucho tiempo el Financial Times. Esto es una muestra de honestidad, probablemente a regañadientes, pero que toca reconocer. Bueno, ahí están los aplausos que ya los escuchamos. Buenísimo. Te van gustando, ¿verdad, Alfonso, los aplausos? No, es que veo que el compañero Orlando está diversificando sus fuentes de información. Hay esperanza. Increíble. Alfonso, ¿para quién van tus aplausos esta semana? Mis aplausos para el Senado de los Estados Unidos. No solo los republicanos, pero también por los demócratas, porque finalmente esta semana aprobaron el proyecto de autorización de fondos para el Departamento de Defensa, que incluye un mandato a que no se usen fondos federales para tratamientos de cambio de sexo en instituciones hospitalarias militares. Esto es un gran logro. No haya acceso, que no se dé acceso a los menores a estos tratamientos de cambio de sexo en facilidades hospitalarias militares. Yo creo que esto es un gran logro. Esto se va a aprobar en ley, o sea que es un avance para aquellos que creemos que hay que proteger a nuestra niñez. Por supuesto, la integridad de nuestros niños, que es tan importante. Pues bueno, ahí están los aplausos de la semana. Y bueno, llegamos a este fin de semana antes de Navidad de muchas actividades. Seguramente ustedes allá en casita que nos están viendo van a tener muchas actividades. Voz News va a seguir informándoles de manera regular con un gran equipo. Yo en lo personal voy a estar unos días fuera, unos días de descanso, pero mis compañeros aquí van a estar, por supuesto, para analizar todas las noticias que nos afectan a todos. Así que, compañeros, yo les mando un fuerte abrazo, les deseo una muy feliz Navidad y un bendecido 2025 para ustedes y sus familias. Que Dios nos regale muchas bendiciones, la vida y la salud, que son las primeras de ellas. Muchas felicidades. Gracias. Un abrazo, Vanessa Vallejo, Alfonso Aguilar y Orlando Avendaño. Y a usted siempre, gracias por su confianza. Oiga, antes de despedirnos, queremos recordarle que pase aquí por su red social favorita. Suscríbase, síganos, compartan nuestro contenido porque eso nos ayuda a crecer y a llegar a más personas. También queremos recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y Rumble. Nos encuentran como @VozMedia. Y si aún no lo ha hecho, descargue el app de Voz en su teléfono celular para que se mantenga bien informado y sin censura. Cuídese mucho, que tenga una maravillosa Navidad. Bendiciones para usted y su familia y un próspero 2025. Gracias por su confianza. Si Dios permite, nos vemos de regreso en 2025. Cuídese mucho. Bendiciones.